Bien, hablemos entonces ahora de la fase plasmática. Pasemos a la hemostasia secundaria, coagulación o fase plasmática. Para ello tengo que hablar de los protagonistas. En esta novela, temporada número 2, disponible en Netflix y otros. Factores de coagulación. ¿Cuántos son los factores de coagulación? Primera pregunta que lanzo al público y los cuales responden. Varios. Muy bien, varios. ¿Cuántos exactos? Depende de la literatura. Del 1 al 13, en romanos, sin contar el 6, y le sumas 2 más. Entonces, ¿cuál no sería? Como las preguntas que hacen en Esto es Guerra, ¿no? La mitad de 2 más 1 más 3. 5. Igualito, te he dicho acá, una pregunta a nivel Esto es Guerra. 13, sin contar el 6, más 2 elementos. ¿Cuánto sería? 14. ¿No estás pensando? ¿Estás dudando? Cuéntalos. 14 factores de coagulación. Los dos que no tienen nombre en romanos, obviamente descubiertos después, son la precalicreína y el cininógeno de alto peso molecular. ¿Cómo suena eso, no? Elegante. HMWK, cininógeno de alto peso molecular. Ya. Primer concepto, vamos por partes, ¿no? Como dijo Jack, el destripador, vamos por partes. Precalicreína y cininógeno de alto peso molecular son moléculas que bioquímicamente tienen dos funciones distintas. Uno es cofactor. ¿Qué es un cofactor? ¿De qué tipo es? Orgánico. Es un elemento orgánico que estimula o mejora la respuesta enzimática. ¿Qué es serin proteasa? Una enzima que en su sitio activo tiene el aminoácido serina. Muy bien. Ya sabes la diferencia de esos dos. Ahora, mira todo. Los factores de coagulación, por lo general, ¿qué son? Enzimas. Muy bien, muy bien. Excepto el calcio y otras cosas más ahí. Pero por lo general son enzimas. Ya. Vayamos entonces no a lo general, sino a lo particular. Factor de la coagulación considerado como estructural. Es una proteína estructural. Fibrinógeno. Factor 1 de la coagulación. Estructural. Cofactores. Ponemos resaltador. ¿Cuáles son los cofactores? Factores de la coagulación que son cofactores. Vamos. 3, 5, 8 y cininógeno de alto peso molecular. Chico, los más importantes, los que no debes olvidar son el 5 y el 8. Si quieres del 3, olvídate. Si quieres del cininógeno de alto peso molecular, olvídate. Pero como cofactores, falta subrayar al otro lado cofactor, resaltar. Como cofactor, chicos, son ellos. Los demás, ¿qué son? Enzimas. Enzimas. Serin proteasas. Ya está. Sigamos desglosando la información. De una vez para zanjar, lo que ves arriba es el mecanismo bioquímico de la acción de las serin proteasas. En el sitio activo la serina lo que hacen es cortar péptidos, ¿sí? Cortan y liberan el péptido. Molécula que viene, que es el sustrato, y liberación del péptido, ¿sí? ¿Sabes? Ese sustrato que viene es una proteína de coagulación. ¡No manches! Mira mi mano. Bueno, eso tengo que grabarlo. Ahí está, así lo voy a hacer, para que se vea. Factor de coagulación, factor de coagulación. Supongamos que este es el 12 y este es el 11, ¿sí? Esta V que forman mis dedos es el sitio activo, su boquita, ¿correcto? Entonces, si lo cierro significa que están inactivas. Si lo abro, está activa. Entonces, mira, factor 12 en mi mano derecha, factor 11 en mi mano izquierda. El factor 12 se activa, abre su sitio activo de serin proteasa, agarra al 11 y lo corta, activándolo. Su sitio activo que es serin proteasa. ¿Quién es el sustrato de estas serin proteasas? Las enzimas inactivas o factores inactivos de coagulación. En la cascada de coagulación las moléculas se activan cortándose y abriendo su sitio activo. ¿Sí? Entre ellos se activan, a eso voy. Perfecto. Ya, volvemos acá. ¿Qué más debes aprender? Dime.
En el 12 dice. Ah, sí, el factor 13, sí, tienes razón, me había olvidado de él. El factor 13, llamado estabilizador de la fibrina, es el último en actuar, es una transglutaminasa, ¿sí? Transglutaminasa, gracias por ello, me había olvidado de ese. Ya, chicos, si quieres ser buen médico, aprende todos los nombres. Sinónimos, todo lo que tienes ahí son los sinónimos. ¿Qué preguntaron una vez? En examen de San Marcos, no, en examen de concurso. Pregunta de residentado. El factor de Stuart Prower es el 10. Entonces hay que saber los sinónimos. Hay que saber los sinónimos. Ya, empezamos entonces. Sinónimos importantes que hay que aprender. Vamos a resaltar. Albert, no quiero todos, los importantes. El calcio. Cuarto factor de la coagulación. El antimofílico A. Octavo, súmale 1, el antimofílico B. Noveno, de ahí nos vamos al 11, antimofílico C. Ya. Después de ellos, el 1 y el 2 definitivamente lo tienes que aprender. Y le puedes sumar como asterisco, difícilmente que te hagan la pregunta en la universidad, el 10 y el 12. Stuart Prower y Hageman, factor 12. Los demás si quieres olvidarlos. Ya, chico, te cuento la historia. Vamos. Segunda temporada. Como historias paralelas, ¿no has visto algunas películas que... Ahí está, Sound es una película de historias paralelas. Te cuentan lo que estaba sucediendo mientras sucedía eso. Lo mismo. En esta que es la hemostasia secundaria, recuerda, es la hemostasia secundaria, también llamada coagulación, son sinónimos, coagulación, o fase plasmática. Lo que sucede es lo siguiente. Veamos. ¿Cómo lo ponemos? ¿Cómo lo ponemos? ¿Cómo lo ponemos? Ahí está. Voy a utilizar lo que vistes en el gráfico anterior. ¿Qué crees que es esto? Muy bien, ahí está. Cosas de notrero, ¿no? Cuando la diapo está integrada. Colágeno, perfecto. Colágeno. En el colágeno se pega von Willebrand. No, este ya no es von Willebrand. Estamos hablando de otra fase, ¿eh? No te confundas con la primera temporada. Se junta el 12. El 12 yo le digo al ratoncito ciego. Ese no sabe lo que toca hasta que lo toca. Entonces está palpando en las paredes de los vasos a ver si encuentra colágeno. Es el buscador de colágeno de tu sangre. El 12. Busca colágeno. Busca tocando. Busca haciendo contacto. Por eso se llama factor de... Ah, no dice ahí, ¿no? Discúlpame. Factor de contacto. Otro sinónimo. Factor de Hageman o factor de contacto. De contacto. Entonces, una vez que hace contacto, quiere contacto, toma contacto. Suena esa canción en tu vaso sanguíneo, el reggaetón de contacto. Hace contacto, se activó, señores. Pero para que se active, requiere la presencia... Son los 3 ratones ciegos, ¿no? ¿Has visto Shrek? Los ratoncitos ciegos son 3, ¿no? Ya. El Hageman o el de contacto es el primero. Llama a sus 2 colegas. ¿Quiénes son sus colegas? Aquí está. Una estrella, una estrella que es el cininógeno de alto peso molecular. HMWK. HMWK, cininógeno de alto peso molecular. Así se ubican, ¿no? El de acá abajo. Cininógeno de alto peso molecular. Y la PK. Es decir, no le pongas otra P, por favor. PK. PK. ¿Y quién es la PK? La precalicreína. Los 3, una vez reunidos, lo que hacen, chico, es activar. ¿Lo vamos a utilizar? ¿Lo vamos a utilizar? ¡Ah! Media hora quizá. A ver, consúltale si se puede. Ya. Activar al 11. El 11 activado.
Si le pongo al factor de coagulación una A al ladito, significa que está activado. El 12 se activa y junto con sus dos, como los tres mosqueteros o los tres chiflados o los ratoncitos de Shrek, activan al 11. ¿Sí? El 11 activado, chico, activa el 9. ¿Cómo lo ponemos? Lo ponemos así. Activa el 9. ¿Sí? El 9 es un bandido. El 9 se pega. A ver, si te dibujo esto, ¿qué es? La plaqueta, perfecto. Y si te dibujo esto, ¿qué es? El FP3, perfecto, muy bien. Se está entendiendo. El 9 se pega. ¿A dónde? Al FP3. El 9 activado se pega al FP3. En ese momento, cuando el 9 activado se pegó al FP3, llama al 8. Se pega después el 8. ¿Sí? ¿Cómo se pegan? ¿Qué hace que se pegue? ¿Pegamento, Albert? No. Lo que hace que se pegue son estas rayitas que son, chicos, ¿cómo lo pongo? Como leyenda acá. Rayita, calcio. ¿Para qué sirve el calcio? Ya sabes la función del calcio en los factores de coagulación. ¿Para qué sirve el calcio? Para pegar factores de coagulación. En este caso la plaqueta. ¿Sí? Muy bien. Chicos, te cuento. Todo esto se llama complejo tenaza. Complejo tenaza. Preguntan. El complejo tenaza está formado por ¿cuántas cosas? 4. Dime cuáles son. FP3, 9 activado, 8 y calcio. Entonces, no es componente del complejo tenaza y te ponen un distractor, ¿no? Y ya está. Complejo tenaza. No. Eso es otra historia. Todavía estamos en la 2. Temporada 2, chicas. Pero gracias por consultar. Paralelamente, mira lo que pasa en una historia paralela. Cuando se lesionó el colágeno, se expuso colágeno producto de la lesión. Debajo de esas células, formando parte de ese tejido, hay unas células alargadas que producen el colágeno. ¿Cómo se llaman esas células alargadas que producen el colágeno? Empieza con fibro, termina en blasto. Fibroblasto. En la membrana del fibroblasto se pega en la membrana del fibroblasto se pega el factor 3 de la coagulación. ¿Cómo se llama el factor 3 de la coagulación? Factor tisular, o también llamada tromboplastina tisular, ¿no? Fui a mucho nivel. ¿Qué sigue ahí después de cofactor? Iniciador. Ahora vas a entender por qué. Porque va a iniciar una vía, va a iniciar otra historia paralela. El factor 3 cuando se pega, lo que hace es jalar al 7. Vamos a dibujar, ¿dónde vamos al 7? A ver. El 7 está por ahí andando, ¿no? Contento, feliz, 7 dice, a ver, ¿qué pasó? Ah, ya. Lo jala al 7. Y lo pega al 7. ¿Cómo crees que se pega el 7? ¿Cómo crees que se pega el 7? Y lo activa, ponle una A ya. 7 activado. ¿Cómo crees que se pega? Habla. Calcio, pues, calcio, chico. Jala el 7. Calcio. ¿Sí? Y forma un complejo llamado complejo tisular. Entonces, todo esto se llama complejo tisular. A efectos bioquímicos, el complejo tisular y el complejo tenaza hacen lo mismo. El complejo tisular y el complejo tenaza, de forma, efectos resumidos,
tienen la misma función. ¿Y cuál es esa función? ¿Cuál? Activar al 10. Sea por un lado, sea por el otro, activas al 10. ¿Sí? Ya, repasamos la historia hasta acá, recapitulando, evaluando. Dos vías para formar complejos. Una es considerada la vía extrínseca de la coagulación y otra es considerada la vía intrínseca. ¿Sí? Una de las vías, que es la intrínseca, es regida por alguien que está buscando colágeno. Desde adentro busca colágeno. Por eso se llama intrínseca. Y la otra está regulada por una célula que está fuera y que expresa una molécula que es el factor 3 o factor tisular de tejido de afuera. ¿Cuál es la vía extrínseca, chicos? La de abajo. Objetivo de la vía extrínseca, formar el complejo tisular. ¿Cuántos elementos tiene el complejo tisular? 3. El 3, el 7 y el calcio. 3, 7 y calcio. Con vía extrínseca. Finalidad de la vía intrínseca, formar el complejo tenaz. ¿Con quién inicia la vía extrínseca? Con el 12. Y en retroceso a 12, 11, dirías 10, 9, 8, ¿verdad? Pero el 10 está acá, entonces olvídate del 10. 12, 11, 9, 8. Porque el 10 está acá. ¿Sí? Ya está, chicos. Finaliza esta historia con lo siguiente. Mira, si hago así y pongo esto, ¿qué es eso? El FP3. Muy bien. El FP3 hizo flip-flop y cual si fuese un imán, jala al 10 activado. De la misma manera se lo jala. De la misma manera, una vez que se pegó, aquí se pega el 5. 5 ven a mí y el 5 viene. Se pegó el 5. ¿Cómo se pega el 5, chicos? Con calcio. Perfecto, ya sabes. ¿Qué es el conocimiento? La fisiología tiene lógica, chicos. Hay cosas que se repiten. Calcio. Formando un nuevo complejo. ¿Qué complejo al ver esto? Sí. Este complejo se llama complejo protrombinasa. Complejo protrombinasa. Entonces, en la coagulación existen 3 complejos. Complejo protrombinasa, ahí lo apuntas bonito. Complejo protrombinasa, que es una enzima. Ya está. Complejo tenasa, 4 elementos, FP3, 9, activado, 8 y calcio. Complejo tisular, 3 elementos, el 3, el 7 activado y el calcio. Complejo protrombinasa, 4 elementos, el FP3, el 10 activado, el 5 y el calcio. ¿Sí? A partir de aquí empieza la vía común, que todavía sigue, sí, esta es la vía común. La formación, la vía común es cuando se activa el 10. La finalidad de la vía común es formar el complejo protrombinasa. Resumen, la cascada de coagulación o hemostasia secundaria tiene 3 vías. Vía extrínseca, vía intrínseca y vía común. Finalidad de la vía extrínseca, formar complejo tisular. Finalidad de la vía intrínseca, comprar complejo tenasa. Siempre te preguntan, ¿quién inicia la intrínseca? El 12. ¿Quién inicia la extrínseca? El 3 o factor tisular. Vía común, finalidad, formar el complejo protrombinas. Yo no sé si te alcanza, a mí no me alcanza, si no lo pones ahí. O si no abres otro lugar que no se vea muy ceñido. Ese complejo protrombinasa lo que hace, señores,
es agarrar a una molécula que se llama protrombina, va buscándola, y activar la trombina. Debí escribirlo con mayúscula. Activarlo a trombina. ¿Quién es la protrombina? El 2. ¿Quién es la protrombina? El 2 activado. Protrombina es el segundo factor de la coagulación. Y la trombina es el 2 activado. Mira. Si pongo esto. Si pongo esto. ¿Qué son? Plaquetas activadas. Si pongo esto. Memoria fotográfica. GP2B3A. Muy bien. Si pongo esto. GP2B3A. A ver, vamos a ver si sigue esa. ¿Qué color le había puesto? Verde, creo. Trombosponcina. No, Dina. Trombospontina. ¿Qué es esto? Fibrinógeno. Fibrinógeno. Muy bien. Voy a poner ahí otro. Verde. Trombospondina de verde. Si hasta aquí alguien se durmió, chicos del virtual, si alguien se durmió, retrocede tu video y ve cuando hablamos de esto, ¿sí? Ya. ¿Qué es el celeste? Fibrinógeno. Fibrinógeno, ¿eh? ¿Quién es el fibrinógeno? 1. Muy bien. La trombina es una desgraciada. La trombina viene. A ver, ¿qué color le ponemos? No sé. Rojo. La trombina viene y transforma ¿qué? El fibrinógeno en fibrina. Lo pongo así para que entiendas que es la acción de la flecha roja. Transforma el fibrinógeno en fibrina. Entonces, para que lo entiendas, este es el 1 activado, o fibrina, 1 activado, y el celeste era el 1, o simplemente fibrinógeno. Fibrina, el 1 activado, fibrinógeno, el celeste. Se acabó. ¿Qué se formó, chicos? El tapón duro. Y así hizo fibrina. No contento con ello, acá viene el último. ¿Quién era el último? ¿El que es una transglutaminasa? El 13. El 13, jojolete, ya aparecí yo. El 13 viene como metiche. Se coloca aquí el 13. Y forma puentes de enlace cruzados entre las fibrinas. Al formar puentes entre las fibrinas, estabiliza esta malla. Por eso el 13 se llama... estabilizador de la fibrina. Estabilizador de la fibrina. Lo que hace es formar puentes entre las fibrinas. Y se acabó la coagulación. Se acabó, chicos. A repasarlo, ¿eh? Ajá, activa el 1. Entonces, la trombina lo que hace es activar al 1. Eso según el gráfico, ¿no? Puedes ponerlo ahí. El 2 activado lo que hace es activar al 1. Activar al 1. Y gracias a tu pregunta, gracias por tu pregunta, te dije que esto lo deberíamos haber puesto en mayúsculas, ¿no? Porque la trombina, esa es la función con la que se la descubrió. Posteriormente se dieron cuenta que la trombina tiene muchas funciones, de las cuales vamos a discutir en la siguiente diapositiva.